Sean bienvenidos. Ahora vamos a comenzar con el ejercicio de valoración de empresas, donde veremos ya en este ejercicio la teoría de la que hemos estado hablando en las clases anteriores. Así que sean bienvenidos nuevamente. Para ello comencemos viendo este esquema que les he preparado, donde se llevan los pasos que deben seguirse para poder determinar el valor del negocio. Recalcar que primero hay que realizar las proyecciones financieras y acá es donde se utilizan las hipótesis. Luego que se hacen las proyecciones financieras obtenemos el flujo de caja. A continuación calculamos la tasa de descuento que utilizaremos para traer a valor presente los flujos de caja que se han proyectado y eso se aplica a dichos flujos. También vamos a estimar el valor terminal o residual de la proyección de flujos para posteriormente determinar el valor del negocio. Muy bien, vamos a partir de un ejercicio donde hemos considerado valorar a una compañía que se dedica a la distribución de gas en la Ciudad de México. Como les digo, vamos a comenzar haciendo las proyecciones financieras y para ello acá les pongo un estado de resultados donde se están utilizando estas hipótesis y partimos con estos ingresos. Dice que las ventas van a crecer por el orden del 15%, partiendo de una venta anual de 25 millones. Y luego le aplicamos la tasa de crecimiento lineal que hemos considerado. Algunos métodos más sofisticados le incorporan hipótesis que cada cierto tiempo, como por ejemplo después de haber hecho la inversión, sus ingresos crecen, sus ingresos aumentan, por consiguiente también los gastos de mantenimiento por esa inversión. Acá entonces también tenemos el costo de ventas y se ha estimado que es un 35% de las ventas, es decir, 8.750.000. Luego tenemos el por resta de ventas menos costos de ventas, la utilidad o beneficio bruto, al cual le vamos a restar los gastos de venta o distribución, así como los gastos de administración. Para el ejercicio estamos partiendo de una hipótesis que estos gastos representan el 25% de las ventas, lo que lleva a determinar para este año que son 6.250.000. Luego aplicamos también las depreciaciones. Para esto hemos construido una tabla donde hemos detallado cada uno de los activos con sus diferentes vida útiles que se estiman. Vamos a llevarlos para que vean la tabla de dónde viene el valor que hemos calculado. Para el primer año estamos estimando que el valor del activo fijo que corresponde a ese año es una quinta parte, es decir, que estamos previendo que ese bien va a depreciarse en 5 años. Es decir, la quinta parte de la inversión que tenemos de 40 millones, que es el valor inicial del negocio. Entonces, de esa manera, tenemos que para el año número 1, una depreciación de 8 millones. De otros ingresos, también calculamos que se generan un 10% de las ventas que corresponden a 2.500.000. Esto en la realidad se genera por los rendimientos que las empresas obtienen de los fondos que tienen en caja en lugar de tenerlos en cuentas corrientes sin que ganen intereses. Pues el gerente financiero apertura depósitos a plazo que le den rendimientos
y esos depósitos a plazo los configura en tal sentido que los vencimientos coincidan con las necesidades de pagos. En ese sentido, entonces, le restamos a la utilidad bruta los gastos de venta, administración y los costos de depreciación o gastos amortizables y le sumamos los otros ingresos para obtener una utilidad de 4.500.000. A esto le restamos la tasa de impuestos sobre la renta del 30% y nos genera una utilidad después de impuestos de 3.150.000. Luego, para los siguientes años, lo que hemos hecho es aplicar la tasa que hemos determinado como hipótesis. Aquí ustedes pueden verlo, se los estoy señalando, para ir construyendo a 10 años este flujo. Como les decía en las clases, depende del proyecto, así es la cantidad de años que nosotros vamos a proyectar. Para el ejercicio estamos usando para 10 años. Entonces, una vez tenemos construido el estado de pérdida y ganancia, también a la par tenemos que construir el balance general. Y este balance comienza con la aportación que los socios hicieron para la constitución, en el sentido de que ellos pusieron 42 millones y de esos 42 millones, 2 millones están en efectivo y 40 millones en activo no corriente. Estos 40 millones son los que se están depreciando a 5 años. Entonces, en el balance también hemos hecho algunas aproximaciones, estimaciones de cuáles serían los flujos de caja. Esto viene del flujo de caja. Y lo que es el tema de clientes, inventarios, pues he hecho por ahí unos artificios para poder cuadrar el balance. Sin embargo, tal como lo vimos en el ejercicio de presupuesto, asimismo podemos construir el balance con las reglas o las diferentes políticas de cobros respecto de las ventas. Para el ejercicio, lo que me interesa más es el tema del flujo, por eso opté por hacerlo un poco más corto. Así que ustedes verán que algunas cifras se van manejando de una manera lineal u otras con ciertas tendencias de crecimiento o de crecimiento, es decir, a la baja. Después que ya tenemos el estado de resultados, procedemos a calcular el estado de flujo de caja libre. Para ello, partimos de los beneficios después de impuestos, estos 3.150.000 que vienen de el estado de resultados que tenemos acá. Luego a este le sumamos los gastos amortizables, es decir, la depreciación, porque esta pues solo es un artificio financiero que se usa para la deducción de impuestos. También hay una política de distribución de dividendos del 25% de las ganancias que se obtienen. Y regularmente estas ganancias se reparten a los accionistas preferentes, es decir, a las acciones preferentes que tiene el negocio, para generar entonces un flujo de caja bruto de 10.360.000. Este flujo se obtiene sumándole a los beneficios después de impuestos los 8 millones y restándole los 790.000 para llegar entonces a un flujo de caja libre del año 1 de 10.360.000. No obstante, hemos partido de que en el año 0, es decir, cuando arranca el negocio, hay una inversión que se hace de 40 millones. Sin embargo, aquí vamos a cambiarlo, ya que los accionistas lo que invirtieron fueron
42 millones. Así que vamos a hacer el cambio y comenzamos con 42 millones. De igual manera, acá solo es una fórmula de ir sumando hasta el año número 10. Se ha estimado que cada 2 años hay una inversión progresiva. En el segundo año 5 millones, en el cuarto año son 10 millones y en el séptimo año 15 millones, para terminar con 15 millones en el décimo año. Así obtenemos entonces los flujos de caja libre para cada uno de los años. A continuación calculamos la tasa de descuento o WACC. Para ello, como les venía diciendo en las láminas que vimos en las clases anteriores, calculamos o determinamos cuáles son las proporciones que hay de deuda y de capital según el balance. Para este caso, tenemos que en el año 1 tenemos 13 millones de deuda y 44.360.000 de capital, lo que da un total de 57 millones. Haciendo la relación, tenemos que el 23% del total de deuda y capital es deuda y el 77% es capital. Luego calculamos la tasa de préstamo o el KD. En este caso es la tasa a la que se han adquirido los préstamos. Estamos asumiendo que se adquiere al 7%. No obstante, podemos decir aquí que es el 8%, por ejemplo, y ustedes pueden ver algunos cambios. Luego calculamos el KE y en el KE se utiliza esta fórmula que sale del método CAMP, que es el costo promedio ponderado del capital, que también se utiliza para la valoración de acciones. Entonces, partimos que KE es igual a RF más la beta multiplicado por RM menos RF. Pero, ¿qué es esto? Preguntarán. Bueno, aquí yo les he puesto que el RF es la rentabilidad libre de riesgos y la beta es una medida de los factores beta de las compañías comparables. RM es la prima de mercado y se obtiene de estudios empíricos sobre el retorno de los valores en exceso de los retornos sobre los instrumentos de deuda del Estado. Es decir, que se hace una comparación también de cómo ha venido evolucionando este tipo de negocios comparables para poder determinar el RM. Entonces tenemos que el RF es, para el caso, vamos a usar la rentabilidad de los bonos libres de riesgo de los Estados Unidos a 10 años. Y de acuerdo a información que he obtenido de esta página, que ustedes pueden después visualizar, o encontré mejor, que la tasa libre de riesgo en esta fecha era de 0.694%. Ya que esta tabla la van a tener ustedes a la mano, yo les recomiendo que entren a la web y lo actualicen y verán cómo esta tasa del 6.17 se modifica. Luego tengo las betas. Para esto les he conseguido las betas de los diferentes sectores. Ustedes pueden también encontrarlas. Esta las produce Damodoran. Muy bien, entonces la beta la encontramos en la fila C59 de la tabla betas y está ubicada en esta fila, en esta columna 102, que es distribución de gas y aceite. Como pueden ver, esta columna corresponde a las betas. Entonces, y la fila que nos vamos a llevar es la 59, 102, lo ponemos en esta casilla, luego calculamos el riesgo de mercado del sector. Este riesgo, como les repito, se obtiene de las cotizaciones que algunas empresas también generan, es decir, cuando operan en el mercado financiero. Entonces, algunas empresas se especializan en recoger la información que se genera en esos mercados para producir estos indicadores, y no son más que las desviaciones estándar de
que la empresa tiene respecto del volumen de operaciones transadas en el mercado financiero. Para el caso vamos a usar el riesgo país de México, que también lo pueden encontrar en esta página web. Ahí les dejo el link para que ustedes hagan después otra actualización y vean de qué manera también este resultado del CAE se modifica. Ahora que ya tenemos los dos elementos, los factores, los vamos a multiplicar por el peso ponderado de la deuda y el equity o capital. Entonces, calculemos D por KD, que es la deuda, por el factor, es decir, el 8% multiplicado por el 23%. Para el caso nos da un resultado de 1.8. Luego el E por el CAE nos da que 77% por el 6.17 nos da resultado de 4.8. En este caso este sería entonces el WACC que nosotros vamos a utilizar, es decir, el 6.6%. Sin embargo, como también tenemos que hacerlo con el descuento del impuesto, entonces le aplicamos el 30% a esto para encontrar la WACC con impuesto. Multiplicamos el resultado del 6.6% por 1 más la tasa de impuesto, que es del 30, nos da un resultado del 7.1%. Como pueden ver, para cada uno de los años hay que calcular cada uno de los resultados que nos dio la relación que hay de deuda y capital, es decir, 20, 18, 15, 13, etcétera, 80, 82, 85, etcétera. Luego obtenemos, bueno, este resultado queda fijo, ya que es el costo del préstamo que tiene la compañía. Luego el KE, pues lo dejamos igual, ya que no podemos hacer una proyección al futuro, así que la dejamos con el valor fijo del 6.17. Eso entonces nos da los siguientes resultados del WACC, del 7, 6.90, 6.80 y así para cada uno de los 10 años. Luego obtenemos el WACC por medio de esos 10 años, que nos da como resultado 6.7% con impuestos y 6.4% sin impuestos. Ahora aplicamos entonces esas tasas que hemos encontrado a los resultados de flujo de caja libre que calculamos antes en la línea 66. Este valor lo he puesto a valor corriente y en la siguiente fila he puesto las tasas que corresponden para cada uno de los años. Y luego tenemos que los resultados del año 1, el flujo de 10.36 millones se convierte en 9.67 y así cada uno de los años. Lo que hemos hecho es usar el BAN y con el BAN hacemos entonces el cálculo del valor presente neto que lo obtenemos sumando los resultados de cada uno de los flujos. Encontramos actualizándolos para cada año conforme a las tasas de descuento que ya les he indicado. Entonces, el resultado final es del 42.07 millones y al hacerle la aplicación de TIR a los flujos, encontramos que el resultado es del 15% y al compararlo con la tasa de descuento que hemos calculado previamente con impuestos de 6.7, decimos o concluimos que el proyecto es viable. Ahora se nos pide que calculemos el valor residual o terminal. Para ello usamos la tasa K, que corresponde, en este caso vamos a usar el 6.7%, ya que la fórmula dice acá que es K, N más 1. Entonces sería 6.7. N más 1 significa el año de hoy al siguiente, es decir que lo que estamos calculando es el valor terminal futuro
es decir, los siguientes flujos que se van a producir en el proyecto. También usamos una tasa de crecimiento de los flujos, la cual podemos hacerlo conforme a un promedio de crecimientos que haya tenido el negocio durante los últimos años. Puede ser conforme a la tasa de variación que tenemos para los flujos, por ejemplo, el promedio que debemos usar. El otro criterio puede ser los ingresos, pero para efectos prácticos vamos a utilizar el 5%, el cual vamos a incorporar en la fórmula, que es el flujo último que hemos calculado, multiplicado por 1 más la tasa del 5%, es el G, 1 más G, dividido entre la tasa menos G. Eso entonces nos da 171.29 millones. Podemos ir a ver cuál es el último flujo. Como pueden ver aquí es el de 10.94 que corresponde al flujo del año 10. Y de esa forma encontramos que el valor terminal es de 171.29 millones. Ahora calculamos el valor del negocio. En esto pues solo es de hacer unas sumas. El valor de los flujos que genera el negocio que calculamos era de 84.07 millones, que son los 10 años de flujo. Sin embargo, aquí vamos a hacer una corrección, ya que vamos a usarlo a valor presente. Entonces, el valor del flujo del negocio es de 42.07 millones. Y el valor de las acciones, pues hacemos un cálculo previo donde hemos valorado para cada uno de los del patrimonio, haciendo uso también de la tasa de descuento que ya hemos previamente calculado. Hacemos también la incorporación en la fórmula del valor actual neto y encontramos que para el año 1 el patrimonio vale, el valor corriente es 44.36 y el valor presente es 41.41, y así para cada uno de los 10 años. Sumamos los patrimonios de esos 10 años incluyendo el valor inicial 42 y encontramos los 560.26 millones. Previamente calculamos también el valor terminal de 171.29 y la empresa tiene un valor de 773.63 millones. Es el resultado final de todos los cálculos que se nos pidió hacer. Otros indicadores de los que hablamos en las clases anteriores era para el caso, por ejemplo, el EBITDA. Aquí les dejo la tabla de cómo se hace el cálculo y cómo se llega a encontrar cada uno de los EBITDA de cada año. Este también lo descontamos a las tasas que corresponden para cada año y sumamos los valores presentes. Encontramos que este negocio genera 101.71 millones de EBITDA. El rendimiento sobre los activos también, que es la utilidad entre los activos totales, hacemos la misma aplicación, calculamos las tasas para cada año, las descontamos a las tasas que previamente calculamos y encontramos que el ROA descontado para cada año es este y el promedio que nos da como resultado final es de 7.1%. Esto debiéramos compararlo con los ROA que generan otras compañías del sector gas. Luego también hablamos acerca del ROE. Usamos la fórmula, la utilidad dividida entre las acciones y encontramos que nos da diferentes tasas que descontadas a las tasas previamente calculadas. Determinamos que el ROE promedio de los 10 años es de 23.7. Igual pues tenemos que hacer una comparación con otros ROE de otras empresas que nos permitan determinar si este resultado es correcto o está por abajo de los resultados que otras compañías del sector obtienen. Si fuera así, entonces también es de considerar qué factores de la operación están generando
que las utilidades sean muy bajas y que no nos permita poder obtener un ROE más alto a el que se obtiene en otras compañías. Puede ser también que las acciones o el capital con el que esté operando la empresa sea demasiado alto y no sea necesario para poder operar el negocio. Entonces hay varias situaciones que hay que analizar para poder encontrar la optimización de los ROE y del ROA. Incluso el ROA también, que es una división entre la utilidad respecto a los activos, y también analizar si hay activos que están ociosos y que no están generando ningún tipo de rentabilidad, lo que nos hace tener un ROE posiblemente por debajo del promedio, lo que obtiene el sector. Para eso sirven las comparaciones. Así que vamos a quedarnos hasta aquí. Este es el resultado. Esta hoja de cálculo va a ser parte de ustedes también. Se las vamos a compartir y espero que haya quedado claro con todo el esquema matemático financiero que se ha hecho para demostrarles cómo se hace una valoración.